Yo en el estudio con mi entrevistado de hoy, que es el candidato a la gobernación del estado Monagas, el ingeniero Luis Eduardo Martínez, con quien vamos a conversar temas relacionados con el acontecer diario que está viviéndose en Venezuela, para ver cuáles son las expectativas que tiene y cómo se pinta el panorama en la actualidad. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias, Luis, contento de estar contigo como siempre. Igualmente, bueno, como dije al principio, una semana llena de una dicotomía bastante interesante de situaciones que han ocurrido en el país, y me gustaría saber su apreciación acerca de temas bien puntuales, como ha sido la violencia que se ha generado en las marchas, los fallecidos y también los pronunciamientos de la fiscal. Bueno, una pregunta bien compleja. Nosotros, en cuanto a la violencia, estamos en absoluto desacuerdo con cualquier forma que no sea pacífica. Si hay algo que la oposición democrática de Venezuela tiene que señalar una y otra vez, que creemos en la forma de la democracia, que creemos en la necesidad de que ninguna de nuestras actividades esté marcada por la violencia. No ganamos nada con ello. Quien solo puede ganar con hechos de violencia es el propio gobierno. Nosotros tenemos la absoluta convicción, y se ha venido demostrando, que cada uno de los hechos de violencia que se ha producido en el país son producto de acciones deliberadas, de infiltrados, que el oficialismo ha logrado insertar en nuestras manifestaciones, básicamente porque son de masiva asistencia. Y con respecto al pronunciamiento, los pronunciamientos más bien de la fiscal, quiero decir que por fin vemos que ella está ejerciendo la función que le corresponde al Ministerio Público, porque es importante reconocer que no solamente la fiscal, son los fiscales en general de Venezuela los que en este momento están adoptando una posición de salvaguardar la ley, salvaguardar los derechos humanos, que es parte fundamental de su gestión. Desde que se pronunciara la fiscal por la ruptura del orden constitucional, cuando se produjeron las dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, hasta la reciente declaración donde dejó bien claro de quién es la responsabilidad de los fallecidos en las protestas en estos días, estamos en presencia de un hecho importante para la garantía de que en Venezuela, más temprano que tarde, la ley se cumpla y se pueda producir entonces, dentro de un ambiente de paz y de entendimiento, el rescate del orden constitucional. Ahora me gustaría también saber qué opinión le merece la decisión del TSJ, que está prácticamente obligando a algunos alcaldes de la oposición a no permitir marchas ni manifestaciones en sus municipios, siendo que en la mayor parte de Venezuela, sea oficialista o no sea oficialista el alcalde, están existiendo hechos como protestas y algunas otras que vienen a engrosar pues lo que podría ser esta selectiva decisión hacia alcaldes. Bueno, es una demostración más del grado de sesgo de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Aquí mismo en Maturín hay manifestaciones que todas han terminado pacíficamente. En la noche ha habido algún incidente, pero aislado y no dependiendo de la MUP. Pero en el caso de Maturín, de Los Teques, donde el alcalde militante oficialista del propio municipio Libertador, porque el Paraíso es parte del municipio Libertador en Caracas, y ha habido bastantes manifestaciones y actividades de calle, no se produce ningún tipo de decisión, de tal manera que el Tribunal Supremo de Justicia con esta decisión solo ratifica su carácter de apéndice del Ejecutivo Nacional. Los alcaldes lo han dicho claro, ellos bajo ninguna circunstancia van a perseguir, encarcelar, atropellar a quienes, siendo sus vecinos, ejercen un derecho que la Constitución establece. El propio Chávez, en una oportunidad, por ahí están los videos, señaló que el derecho a manifestar es inherente a cualquier democracia y que ni siquiera se necesitaba permiso, de lo que se necesitaba era que se apegara a la ley. Yo he estado en las marchas en Caracas y soy testigo de cómo se desarrolla en un ambiente de gran alegría, de gran solidaridad entre los que asisten, hasta que la Guardia Nacional o la Policía Nacional Bolivariana actúa, y entonces sí se producen las confrontaciones que todos los días llenan las primeras páginas de buena parte de los diarios del mundo. Sí, y que dejan como saldo fallecidos que en su mayoría son jóvenes que no exceden a los 20, 22, 23 años. Una situación tristísima, muy triste, dolorosa, lamentable, y más temprano que tarde quienes son responsables de esas situaciones pagarán aquí o en cualquier parte del mundo. Es importante, y yo quiero
decirlo responsablemente, a las tropas profesionales, a los oficiales, subalternos y superiores, que son los que están al frente de estas acciones, que entiendan de una vez por todas que se está en presencia de violaciones gravísimas a los derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles y que tienen responsabilidad personal. Yo estoy seguro que ellos saben que el principio de obediencia debida no aplica a estos crímenes, a estos delitos, de tal manera que mi exhorto es que se apeguen estrictamente a lo que la ley establece, que respeten a los derechos humanos y que además entiendan de que quienes tienen al frente son pueblos tanto como ellos, porque yo he tenido la oportunidad de hablar con oficiales, superiores, subalternos, con tropas profesionales de nuestra Fuerza Armada, y una y otra vez me señalan de que ellos están pasando los mismos problemas que padece el común. Un guardia nacional de esos que está en un cordón de seguridad, cuando llega a su casa, yo no tengo ninguna duda que tampoco le sobra la comida, que también le fallan los servicios públicos, que cuando va al hospital, porque muchos de ellos no tienen servicio de atención médica, el hospital militar es un desastre en el caso de Caracas, también se encuentran que no pueden ser atendidos, que cuando van a una farmacia ellos o sus familiares tampoco encuentran medicina, de tal manera que ellos sufren. Nuestra lucha también es por ellos, de tal manera que les exhortamos, reitero, a que sean respetuosos de los derechos humanos y no sigan acumulando víctimas, no sigan acumulando muertes. Hace pocas horas murió un estudiante de la Universidad de Oriente. Es un caso dolorosísimo, como cada uno de los ya decenas que han fallecido, pero lo triste fue que al día siguiente su madre murió de un infarto también ante la impresión del fallecimiento de su hijo. Eso no tiene perdón de Dios. Eso más temprano que tarde, reitero, no solamente la justicia humana, sino también la justicia divina alcanzará a quienes son responsables de esos atropellos. Otra de las manifestaciones que se ha hecho muy presente, por lo menos acá en el estado de Monagas, es la de los médicos, por el tema de la salud y las medicinas. Usted los ha estado apoyando, se ha visto en diferentes gráficas apoyando a los médicos. ¿Qué puede usted decir a este gremio con respecto a estas marchas? Yo primero quiero decir tres cosas. La primera quizás no sea muy agradable de gente que es amiga mía. La primera es que los médicos redactaron un comunicado que no solamente se lo dirigieron a la gobernadora, sino a la opinión pública, en la cual explicaron en detalle cuál es la situación de la salud en Monagas, y una situación dramática. Y dolorosamente, casi vergonzosamente, ese comunicado no ha sido publicado en ningún medio. Yo entiendo, no tienes que decírmelo, y yo lo sé, porque en los medios me sobran los amigos y los quiero y los aprecio, de que se ejercen presiones para que información de esa naturaleza no salga. Pero el comunicado de los médicos refleja bien claro la crisis dramática de la salud en Monagas, donde no hay insumos, donde no hay medicina, donde los quirófanos están contaminados, donde no se puede atender un paciente, donde pacientes se mueren de mengua, donde el porcentaje de niños, de neonatos que mueren al año es altísimo, mucho más que el promedio mundial, donde en definitiva cualquiera de nosotros está expuesto a mañana en un hospital, en un centro de salud, morir por falta de atención médica. Eso es lo primero que quiero decir, que el comunicado bien refleja lo que está pasando en el sector salud, y yo estoy seguro que muchos de nuestros comunicadores sociales y nuestros editores y dueños de medios lo vieron. Bueno, y ante las presiones que ejerce el Ejecutivo Nacional, prefirieron salvaguardar, y respeto esa decisión, su empresa, y no se hizo público. Lo segundo es que los médicos que están participando en ese reclamo son militantes de todos los partidos, inclusive, y de todas las simpatías y de todas las ideologías, inclusive del oficialismo. En la marcha reciente que partió del Hospital Manuel Núñez Tobar, yo me sorprendí cuando vi médicos que son reconocidamente militantes del PSV, chavistas, para decirlo de manera que todos entendamos. Y cuando le preguntan, es que yo no estoy aquí por una cuestión política, yo no estoy aquí por una cuestión partidista, yo estoy aquí porque mis pacientes están muriendo por falta de posibilidades de yo atenderlos. Yo hice un juramento, el hipocrático, para atender con todo lo que pudiera hacer y salvar vidas, y ahora no lo puedo hacer. Y lo tercero, quiero decir, y esto es un consejo, yo sé que no me va a escuchar, o sea, me va a escuchar, pero lo más seguro es que no atienda mi consejo. Yo le voy a decir a la gobernadora del estado de Monagas lo siguiente: yo fui gobernador en 2 ocasiones. Si yo fuera ella, si yo estuviera hoy en el Palacio de Gobierno, lo que primero hubiese hecho cuando empezó esta circunstancia es haber llamado a los médicos,
los hubiera sentado en un salón de reuniones de la gobernación y los hubiera pedido que me explicaran en detalle qué es lo que está pasando. Dígame, doctor, dígame, doctora, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que falta, qué es lo que está aconteciendo, cuáles creen que ustedes son las razones de esa falla. Y con esa información que ellos me dieran, junto con ellos salir a resolver los problemas del sector. Porque quienes van al hospital, reitero, no son los adecos, los copellanos, los de Voluntad Popular, nada más. Ahí va mucha gente de cualquier organización independiente, ahí va el pueblo. Y allí nadie, absolutamente nadie, está exento de pasar una situación difícil. Y el Núñez Tovar atiende pacientes de Maturín y no solamente de Maturín, otros estados. El Núñez Tovar es lo que llaman un hospital de referencia, atiende pacientes de todo el estado, incluso atiende pacientes del Tamacuro. Es costumbre en Tucupita, donde el servicio de salud es tan malo como el de Monaga, que cuando un paciente no puede ser atendido, lo remiten a Maturín. Gobernadora Santaella, yo le invito a que llame a los médicos, a que les escuche, a que atienda sus planteamientos, a que luego de haber hecho eso y haberse formado un cuadro claro de lo que es la crisis de la salud en Monaga, se disponga a resolverla. Haga eso. En estos últimos tiempos de su gestión, por lo menos haga eso por los monaguenses. Mire, otro de los temas que ha sido bien resaltado en los medios nacionales y regionales es la celeridad del CNE para entregar las planillas de la Asamblea Nacional Sectorial. ¿Cuál es su opinión al respecto? Es una ratificación más del carácter subalterno del CNE frente al oficialismo. Cuando se trabajó el tema del referéndum revocatorio, se tardaban semanas para producir una planilla, para procesarla, para analizarla. Cuando se introdujo la información con la data de la firma, se tardaron semanas también en procesarla y fueron retardando el proceso hasta hacerlo imposible de adelantar. Con la validación de los partidos, idearon un proceso que, bueno, ya creo que nadie se acuerda que están validando todavía partidos. Este fin de semana hay todavía validación. Desde hace 8 o 9 semanas se está validando organizaciones políticas en una suerte de cronograma que lo que hace es quemar tiempo para que el CNE alegue que está ocupado en una actividad distinta a la que le corresponde, que es convocar elecciones. Las elecciones regionales que correspondían realizarse en diciembre del año pasado, sin ningún tipo de decisión ni judicial, ni siquiera tuvieron ahí el recato de darle un enmascaramiento legal, no han sido hasta hace pocos días producto de la atención prioritaria del CNE. Y entonces, mientras a la carrera se convoca un proceso donde nadie sabe cómo va a participar, nadie sabe cómo va a ser las postulaciones en realidad, porque dicen, bueno, baje una planilla y recoja 3% de firmas. Mira, para que tengas una idea, el 3% de las firmas en Monaga son en Monaga cerca de 18.000 firmas que tienen que ser válidas. A los partidos, para validarlos en Venezuela, inclusive los partidos del Polo Patriótico, les pidieron 1% y solo Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia, Avanzada Progresista y Un Nuevo Tiempo, solo esos 5 lograron hasta ahora validar, porque es un proceso muy complejo. Entonces imagínate que tú tienes preocupación y quieres ser constituyentista y sales a recoger 18, 17, 15.000, depende del municipio. Claro, hay municipios como Uracuá son pocas firmas, pero ese es un proceso hipercomplejo que todavía no terminan de diseñar, tal es así que están planteando la posibilidad de que se haga en 2 etapas. Primero se votaría por los sectoriales, que es una abierta violación a la Constitución y al principio de la universalidad del voto, y después por los territoriales. ¿Y esto no sería también, no causaría un retraso en las elecciones a gobernador o alguna? Yo no creo que aquí, si la constituyente se instala y ellos logran, por cualquier circunstancia, mayoría, haya elecciones regionales. Yo no creo que aquí en Venezuela haya elecciones municipales si ellos efectivamente logran instalar esa constituyente. Yo no quiero creer que la dirigencia política no se dé cuenta de que lo que está en juego con las constituyentes es el modelo de república que hoy tenemos. No tengo ninguna duda, bueno, no solamente porque especule sobre eso, sino porque tengo suficiente información, porque todos tenemos cooperantes. Este es un país donde los que más sobran son habladores de lado y lado. Y entonces, mientras Diosdado Cabello tiene sus cooperantes, nosotros también tenemos nuestros. Yo tengo mis cooperantes. Uno de mis cooperantes, que es un alto dirigente del PSV, un líder nacional del PSV, pero que periódicamente me informa, le digo lo siguiente: mira, Luis, yo te voy a decir una cosa. Nosotros tenemos ya listo un proyecto que va a ser sometido a la Asamblea Nacional Constituyente, por medio del cual desaparecen la figura de las gobernaciones y los poderes legislativos regionales y se convierten
en un ente administrativo que va a ser designado de manera directa por el presidente de la República. De tal manera que la elección regional va a haber aquí, la Asamblea se instala y horas más tarde va a emitir un decreto en el cual señale que mientras se diseña el nuevo modelo de Estado, se difieren las elecciones regionales y después entonces, eliminada la figura del gobernador y de los consejos legislativos regionales, ¿qué elección va a haber? De tal manera que aquí lo que está en juego hoy y en los próximos días es la suerte del Estado. Pero mucha gente solamente piensa en los políticos. Yo creo que es tiempo que cada quien empiece a pensar en sí mismo, porque el modelo de propiedad privada, por ejemplo, va a ser revisado por esa Asamblea Nacional Constituyente. El modelo de educación va a ser revisado por esa Asamblea Nacional Constituyente, porque además lo están preparando y están trabajando en eso. El modelo de gestión de la familia también va a ser así. La propia patria potestad, tal como está en la Constitución cubana, puede pasar de los padres al Estado. De tal manera que aquí todos tenemos el pescuezo cerca de la galletina. Dicen que de las últimas cosas que el general Llovera Páez le dijo al general Pérez Jiménez para convencerlo para salir del país, aquel 23 de enero de 1958, fue que le dijo: mi general, acuérdense que pescuezo no retoña. Entonces yo quiero decir a los empresarios privados, a los comerciantes privados que normalmente tienen reticencia a incorporarse, que pescuezo no retoña, que mañana cuando pierdan sus empresas, cuando pierdan su comercio, cuando terminen de arruinarse porque la inflación los está arruinando, a los dueños de medios de comunicación que saben cuán coartada está hoy la libertad de expresión, que mañana no se quejen. Me tengo que ir a una breve pausa. Al regreso seguimos conversando. Espero que regresemos juntos. con Luis Eduardo Martínez, candidato a la gobernación del Estado de Monagas. Una breve pausa y ya venimos. Estamos de vuelta conversando con el candidato a la gobernación del Estado de Monagas, Luis Eduardo Martínez. Bueno, bastante polémica la primera parte. Vamos a ver ahora otro tema bien importante, que hace pocos días el Comando Antigolpe dijo que repudia amenazas contra dirigentes. Dentro de los nombres que se mencionaron, fue uno de ellos fue el suyo. Entonces me gustaría saber su opinión al respecto y si este tipo de denuncias son valederas, pues supuestamente van a introducirlas al Ministerio Público. Lo primero que me parece una solemne ridiculez, o sea, porque nosotros no tenemos armas, nosotros no tenemos colectivos, nosotros no pero a través de las redes sociales. Por favor, o sea, hay que conocer la historia. Tú sabes que a Gómez lo llevaron una vez, unos papelitos que estaban repartiendo en Caracas, y entonces Gómez, que mandó 27 años, pero que era un dictador serio, no andaba por ahí bailando, ni hablando, ni todos los días en la radio en aquella época, digo, el papelito no tumba gobierno. Entonces, o sea, ¿qué tengo que hacer las redes sociales? Cualquiera puede abrir una cuenta, cualquier muchacho que tenga habilidades puede abrir 10 cuentas diarias, de tal manera que si quieren realmente darle seriedad a la cosa, que vayan y pongan la denuncia y se acabó. Además, controlan Conatel, controlan Movistar, controlan Movilnet. Es fácil saber desde qué IP se abrió esa cuenta y llegan rapidito a quien pudiera haber hecho eso. Pero no lo van a hacer sencillamente porque forma parte de la payasería que les caracteriza y que quieren presentar como agraviados a quienes agravian. O sea, aquí quien tiene que poner una denuncia por sentirse amenazado es el pueblo de Venezuela, que se está muriendo de hambre. Aquí quien tiene que poner una denuncia porque se encuentra amenazado son los pacientes que mueren de mengua o agonizan como tal. Aquí quienes tienen que poner una denuncia son aquellos que van a la farmacia y no consiguen medicina. Aquí quienes tienen que poner una denuncia porque se sienten amenazados son aquellos que transitan por los barrios y cualquier malandro puede quitarle la vida en un minuto. De tal manera que aquí el único amenazado es el pueblo de Venezuela, que desde hace muchos años, pero ahora más que nunca antes, todos los días se juega la vida cuando sale de su casa. Mire, me gustaría saber si todavía siguen las actividades de visita a las comunidades. Sí, ¿Cómo va ese aspecto? Excelente. Yo ayer, por ejemplo, estuve en la urbanización Las Flores, porque cuando se habla de comunidades se habla de todos los sectores de la sociedad. Y allí tuvimos una extraordinaria reunión con vecinos. Y una de las cosas que más me gustó en la reunión fue un señor que allí estaba presente, José Piña se llama, lo recuerdo, que junto con sus 3 hijos, o sea, se paró en la reunión y paró a los 3 muchachos, párense. Y entonces dije, mire, yo estoy aquí, es por ellos, por mis hijos.
porque yo quiero que mañana ellos tengan un mejor futuro. Los 3 estudian en la universidad, yo he hecho un esfuerzo para que estudien en una universidad privada. Y mañana cuando se gradúen, ¿qué van a hacer? ¿Qué casa van a poder comprar? ¿Qué carro van a tener? ¿Cómo se casan? Entonces yo estoy aquí es por ello. Entonces yo quiero decirle a los que están aquí conmigo que yo antes lo que hacía era quejarme, me la pasaba todo el día llorando, mandando Twitter, poniendo me gusta en los Facebook de los líderes opositores. Y entonces yo dije un día, bueno, pero es que yo no puedo seguir en esto por mis hijos. Y entonces yo decidí participar. Entonces yo ahora activo, voy a las marchas, protesto, visito casa por casa, porque yo creo que en este momento crucial del país hay 2 alternativas: quejarse, lloriquear o luchar, y yo decidí luchar. Y te repito, todos los días estamos en la calle, todos los días realizamos 2, 3 asambleas en barrios, en caseríos, en todo el estado Monagas, y en la mañana estamos cumpliendo la agenda de la Mesa de Unidad Democrática. ¿Y cómo va la agenda de la diputada Larisa Martínez por allá por del Tamacuro? Intensa, muy intensa. Ayer estuve conversando con ella muy tarde en la noche, después de haber culminado una serie de actividades en Tucupitas, entre ellas una vigilia que se hizo en la iglesia de San José, que es la iglesia del patrono de Tucupita. El día anterior habían estado visitando comunidades y el fin de semana, por cierto, habían estado durante 3 días consecutivos en la zona fluvial del Tamacuro, que es bellísima, pero que también es de difícil acceso, visitando comunidades indígenas, de tal manera de que allá, como aquí, como en todo el país, la dirigencia opositora está trabajando duro para estar en contacto con las comunidades y con la gente y poder representarles bien. ¿Cómo cree usted que se puede llegar a una solución de toda esta conflictividad que se está viviendo en Venezuela? El presidente está llamando nuevamente a un diálogo. ¿Cree usted que esa es la alternativa viable o la constituyente? Bueno, depende. Si él llama y tiene un fiador creíble, quizás sí, porque el problema es que en varias ocasiones lo ha hecho y después entonces los acuerdos a los cuales se han arribado no se cumplen. O sea, la mejor manera de abrir las puertas para una salida de esta crisis es cumplir con las que fueron las 4 propuestas originales que incluso el propio Papa Francisco conoce. La primera propuesta es la apertura de un canal humanitario, que ni siquiera la oposición debería plantearla, porque si yo soy gobierno, soy el más interesado que aquí en Venezuela haya alimentos y haya medicina. La apertura del canal humanitario va a permitir que países que están interesados en ayudar a Venezuela nos asistan y entre los alimentos y las medicinas que hoy se requieren puedan llegar aquí prontamente. Yo he venido poniendo un ejemplo que viví cuando era niño, cuando el gobierno de Rómulo Betancourt, que fue también bien difícil, yo era un muchachito, o sea, pero mi mamá era una activista de Acción Democrática y yo recuerdo que la acompañaba en muchas ocasiones a las casas de Acción Democrática para ordenar, mover los paquetes de harina, de arroz, de aceite, que una organización internacional que se llama Cáritas, que depende de la iglesia, mandaba para Venezuela. Rómulo Betancourt no se puso popi allí a decir, no manden nada, el imperialismo, al contrario, si pueden ayudar a Venezuela, ayuden. Entonces, hay distintas organizaciones internacionales que quieren mandar medicinas y alimentos a Venezuela, pero no la permiten porque hay restricciones. Entonces, la apertura del canal humanitario, el primer interesado es el gobierno. La segunda solicitud es la liberación de los presos políticos. Tú no puedes conversar mientras tienes a centenares y cada vez más. Cada vez más. O sea, yo y juzgados por tribunales militares ahora. Sí, allá estuve viendo un informe de la Fiscalía y habla que hay más de 2.000 detenidos en el transcurso de esta jornada. ¿Cómo yo puedo sentarme a conversar mientras un hombre como Joel Bellorín, un hombre honesto, profesor universitario que todos conocemos, está preso porque lo sembraron? ¿Quién va a creer que Joel Bellorín, 60 años, delicado de salud porque tiene diabetes, estaba por la avenida Juncal con 20 bombas molotov, una bomba lacrimógena, una capucha, una granada fragmentaria y 3 cauchos? ¿Te imaginas tú con 3 cauchos por la avenida Juncal? Los que me están viendo se imaginan con 3 cauchos por la avenida. No hablemos de las bombas. Entonces, son tan... es que no hay palabras para definirlo. O sea, las palabras correctas son tan rebrutos que cómo van a plantear que en plena avenida Juncal al mediodía ganaron a Bellorín con todo ese cargamento. Entonces lo siembran, pero lo siembran además de manera burda. Entonces, ¿cómo se va a conversar con él? Entonces, la liberación de los presos políticos es el segundo punto que se ha venido planteando. El tercer punto es el restablecimiento del orden constitucional, dentro de lo cual el reconocimiento de la Asamblea Nacional es fundamental. Tiene que reconocer a la Asamblea Nacional que fue electa por 14 millones de venezolanos. O sea, no le pagan el salario a los diputados, todas las leyes que aprueban se las veta el Tribunal Supremo de Justicia.
Y el cuarto punto que se ha venido planteando es el respeto pleno a los derechos humanos, que eso tampoco debería plantearlo la oposición, es un hecho inherente a la vida democrática de un país, de tal manera que si aquí el gobierno, el presidente de la República cree en la necesidad de salir de esta crisis, y debería creerlo, porque si yo fuera presidente estuviera interesado en terminar con este follón y ponerme a trabajar por el bien del país, porque por eso lo eligieron. Entonces, bueno, mire, vamos a aperturar el canal humanitario con una decisión del Ejecutivo Nacional, no tiene que consultar con nadie. Vamos a liberar los presos políticos. Otra vez volvamos a Juan Vicente Gómez. Juan Vicente Gómez, reitero, que es un tirano serio. En 3 ocasiones de su gestión de 27 años, liberó los presos que tenía su gobierno. Cuando en 1928 se produjeron los sucesos de la Semana del Estudiante, se llevó preso un gentío, un poco de muchachos, eso fue en febrero, pero en noviembre los liberó a todos. En 1931 volvió a liberar a todos sus presos y permitió el regreso de los exiliados. Entonces, ¿cuál es el temor si yo quiero realmente ser un actor en el marco de una democracia, de liberar ese poco de presos arbitrariamente detenidos, la mayoría sometidos a la justicia militar ahora, porque como saben que los fiscales no van a actuar en violación a la ley, entonces ponen a oficiales de la Fuerza Armada en ese triste papel, que muchos están en desacuerdo con eso. Entonces, las decisiones para facilitar la salida de la crisis están en manos del Ejecutivo Nacional y especialmente del Presidente de la República, que puede desactivar todo, absolutamente todo lo que hoy está pasando, con medidas prontas y racionales. Ahora, desde el oficialismo quieren la paz, desde la oposición quieren la paz, pero no se ha logrado el punto exacto donde pueda converger esas 3 letricas tan sencillas, pero que significan tanto en este país, porque pareciera que ninguno de los dos lados quiere dar su brazo a torcer. La mayor responsabilidad la tiene el gobierno, la mayor responsabilidad la tiene el gobierno, cualquier gobierno. El gobierno es el garante de la paz, el gobierno es el garante de que se cumpla la democracia. El jefe del Estado y del gobierno, que es el presidente Nicolás Maduro, juró cumplir la Constitución. El presidente de la República tiene la responsabilidad de velar por todos los ciudadanos. Entonces, te reitero, los 4 puntos que se están planteando dependen del presidente de la República. Es decir, si él quisiera mandar una señal positiva, pudiera hoy decir: venezolanos, vamos a abrir las importaciones en Venezuela para que todo aquel organismo multilateral, de gobierno, sector privado que quiera ayudar a los venezolanos enviando alimentos y medicinas que hoy necesitamos, porque ¿quién va a discutir que la necesitamos? Anda a comprar un medicamento contra la tensión, anda a comprar un medicamento contra la diabetes, anda a comprar un medicamento contra el cáncer, a ver si lo consigue. Entonces, bueno, permite que entre libremente, porque tiene que mantenerlo ahí con un régimen absolutamente limitante. Entonces, venezolanos, o sea, yo voy a abrir el canal humanitario para que nos ayuden. O sea, sí, tenemos una situación difícil, no, la culpa no es mía, que pueda decir lo que sea, pero ábralo para que entre. Yo mismo estuve en Italia, en el Senado italiano, y los senadores nos explicaron: mira, nosotros tenemos aquí la posibilidad de Italia de mandar, nos decían, mira, Venezuela nos ayudó mucho cuando salimos de la guerra mundial, porque Italia quedó en la ruina. Ahora nosotros nos sentimos en deuda con los venezolanos, nosotros tenemos la capacidad de enviar nuestros excedentes agrícolas a Venezuela, pero el gobierno no lo permite. Y después el presidente del Senado italiano, que me atendió en esa oportunidad en Roma, vino a Caracas y planteó lo mismo, y ni lo recibieron. Estuvo en la Asamblea Nacional, pero el Ejecutivo Nacional no lo recibió. Se fue sin poder hablar con nadie. Entonces, esa es una decisión del Ejecutivo. Mañana sale y dice: mire, yo voy a liberar a todos esos pocos muchachos que bueno, estaban protestando en la calle. Vamos a empezar por los muchachos. Yo voy a liberar a 1000 hoy, ¿no? Y entonces, oye, ya iba cambiando el panorama. Ya iba cambiando el panorama. Ok, entonces vamos a dejar porque este está más comprometido, pero vamos a liberar a todos esos pocos muchachos que nada tiene que ver con todo esto. Bueno, estaban protestando. Que me diga a mí, o a los venezolanos, que se pare ahí frente a una cámara Nicolás Maduro y diga si él nunca en su vida ha protestado. Si él nunca en su vida, cuando era militante de la Juventud Comunista, protestó. Que me digan a mí, bueno, déjame ponerlo aquí, en Monaga. Euribe Guevara, hermano mío, ¿te acuerdas cuando estudiábamos juntos? Tú en el pedagógico, yo en la universidad. ¿Te acuerdas cuando andábamos juntos en el liderazgo estudiantil? Te pregunto a ti, Euribe, ¿tú no ibas para la gobernación a protestar? Yo no era el gobernador. ¿Alguna vez te eché gas? ¿Alguna vez te eché pimienta? ¿Alguna vez te corrí? ¿Qué hacía yo? Yo salía para allá y hablaba con los manifestantes. Manuel Villalba, que fuiste diputado cuando yo era gobernador, tú en un programa de radio hace poco tuviste que reconocer que tú ibas a protestar frente a la gobernación y nadie te atropellaba. Más bien yo salía: ¿qué pasó, Manuel? ¿Qué está pasando? Dime. Entonces, ¿ustedes no protestaron? Y por eso no iban a ir presos. Ahora sí, el que protesta tiene que ir preso. Entonces, mire,
Le repito, no estoy hablando ya de Maduro ni de Diosdado, le estoy preguntando a dos monaguenses de mi generación, que yo conozco, que conozco bien, que saben que los conozco y que puedo echar aquí mil anécdotas de las cosas que hicimos en común. Entonces le pregunto, la pregunta es sencilla. Euribe Guevara, diputado de la Asamblea Nacional, dirigente regional del Partido Comunista y del Pueblo Patriótico, ¿protestaste o no cuando tú eras estudiante de la UPL? Entonces, pedagógico. Manuel Villalba, dirigente del Pueblo Patriótico, dirigente del socialismo. ¿Protestaste o no cuando tú eras joven? ¿Fuiste o no a protestarme a mí? ¿Y qué te hiciste? Nada. Ahora, me gustaría saber cuáles son las actividades que tiene la unidad planteadas para este fin de semana. Este fin de semana hay hoy varias reuniones de trabajo de las comisiones que tiene la MUC. En la tarde hay asambleas en distintos sectores de la ciudad y en el interior. Mañana hay una marcha que se denomina la Marcha Libertadores, que se va a dar aquí, que se va a dar en todas las capitales del país. El día domingo en la mañana hay la segunda edición a las 6:30 de la mañana, por cierto, partiendo del Guacharín, de una caminata 10K que organiza un grupo de deportistas que es Deportistas por la Libertad. Ahí, por cierto, estaré corriendo por segundo domingo consecutivo. Bueno. Esperamos que este domingo no nos caiga el palo de agua que nos cayó la semana pasada. Mire, me quedan 30 segundos para que se despida de nuestros televidentes. Un abrazo a todos, mucho cariño y nuestro deseo es que pronto, muy pronto, Venezuela sea otra. Bueno, muchísimas gracias por haber asistido al programa. Les deseo todo el éxito del mundo y bueno, esperemos que la tan ansiada paz llegue pronto a Venezuela. La necesitamos. Así y prontamente. Amigas y amigos, como siempre digo, usted lo vio, lo escuchó, saque sus conclusiones. Me despido hasta una próxima oportunidad.